Hola a todos, sean bienvenidos a este episodio especial donde compartiremos algunas experiencias, aprendizajes y reflexiones que vivimos durante este semestre como futuros docentes. El tema que el día de hoy guiará nuestra conversación es la evaluación formativa y su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de este semestre, cursamos con diversas asignaturas que nos permiten comprender que evaluar no significa solo asignar una calificación, sino acompañar el aprendizaje, comprender a los estudiantes y también reconocer los múltiples factores que influyen en su formación. Además, durante nuestras jornadas de observación, pudimos acercarnos a la realidad de las primarias y contrastar la teoría con la práctica educativa. Para dialogar sobre este tema nos acompañan mis compañeras Valeria, Camila, Mako y Litsi. Bienvenidas. Para comenzar con esto, acá tengo presentes a mis compañeras Valeria, Abigail y Camila. Vamos a comenzar con lo que es que evaluar implica comprender el contexto de los estudiantes. Y especialmente me dirijo a ti, Valeria. Durante el curso de análisis de prácticas educativas, que dice que la escuela no funciona de manera aislada. Para ti, ¿qué relación encontraste entre el aprendizaje y la evaluación formativa? Bueno, algo que comprendí acerca de la evaluación formativa es que necesita reconocer el contexto del estudiante. En el curso especialmente analizamos cómo el estudiante, básicamente la escuela, forma parte de una red de relaciones donde intervienen las familias, comunidad, docentes y directivos. También el autor Norbert Elias nos decía, bueno, básicamente cuestionaba la idea de que siempre se ha dado de que el individuo siempre ha existido separado de la sociedad, cuando realmente no es así. Él nos dice que por el contrario, las personas se construyen en base a relaciones con los demás. Por eso, cuando evaluamos, no solo debemos observar el resultado académico, sino también las condiciones sociales, culturales y familiares, porque queramos o no, siempre influyen en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, si esto lo tomamos durante nuestra jornada de observación, que tuvimos en la escuela Jesús Martín Gala, fue que la recorrimos, sus calles, fuimos a sus tiendas, sus parques, aunque sonará exagerado que hicimos esto, porque en primera instancia lo que nos tocó hacer una herramienta fundamental que fue la entrevista. Entrevistamos a maestros titulares, directivos, padres de familia y también algunos locatarios de la comunidad para así conocer el contexto, su estructura, su tradición, de cómo viven su día a día, para así también nosotros tomar mejores decisiones pedagógicas. Es decir, la actividad, si voy a hacer esta actividad, cómo, cuándo y el porqué de cada cosa. Entonces podemos decir que la evaluación formativa busca comprender al estudiante, ¿no? Busca comprender al estudiante de manera integral, y no solamente pues para medir sus conocimientos. ¿Y qué más me podrías decir sobre eso? Ok, exactamente, la evaluación formativa busca eso, de que comprender al estudiante de una manera integral y acompañarlo durante todo su proceso de aprendizaje. Aquí hay un autor que me gusta mucho, es Díaz Barriga, que nos dice que la evaluación y la enseñanza no se pueden separar, de que al momento que enseñamos también vamos observando cómo piensa el alumno, cómo realiza cada actividad. Entonces esas dos partes pues no se pueden separar. También si nos enfocamos un poco en lo que nos dice, que anteriormente la evaluación formativa era la fundamental cuando no estaba la NEM. Ahora dio un giro, porque ahora aparece la NEM que nos dice que la evaluación formativa es fundamental. Y eso está en lo correcto, porque siempre los números que nos dice 8, 9, 10, siempre están en la sociedad, están fijos en el sistema educativo. En cambio, lo que nos dice es de que aunque queramos hacer modificaciones, que no nos queramos ver en una calificación, porque hasta eso en una calificación es decir, tú tienes 7, 8, 9, entonces tú eres inteligente, no, y hasta todavía hay como esas estancamientos en las personas. Es por eso que nos dice que en la evaluación formativa no solamente nos debemos de dar de resultados, sino el detrás del alumno, que hay su potencial más que nada. Sí, tocaste un tema que es sobre la nueva escuela mexicana. No sé si pues ya se dieron cuenta, pero la nueva escuela mexicana vino a cambiar todo completamente.
a cambiar la enseñanza, el aprendizaje y también la forma de enseñar de los maestros. ¿Qué me puedes comentar todo en esa parte también? Bueno, respecto a la forma de enseñar de los maestros, yo creo que es muy importante que se lleve a cabo la evaluación formativa. Yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, más a fondo, ya cuando entremos acerca de la planeación de un maestro, de un docente, pero desde el inicio, ¿no? Para evaluar hay que conocer el contexto, hay que conocer al alumno y todo lo que hace al respecto. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la planeación y la evaluación de los procesos inseparables. Camila, desde el curso de planeación para la enseñanza, ¿qué aprendizaje sobre la relación entre planear y evaluar podrías mencionarme? ¿Qué es lo que entiendes tú con esta pregunta? Bueno, como te decía hace un momento, ese tema es importante, ya que aprendimos en general que la evaluación y la planeación son procesos inseparables, ya que cuando planeamos una clase no solo nos centramos en el qué o a ver, ahí se va, no, es el qué queremos que aprendan los alumnos, cómo lo van a aprender y la manera en la que vamos a identificar sus avances. Durante todo el semestre analizamos distintas estrategias, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, así como distintas modalidades donde el foco principal es que el alumno sea participativo y activo dentro de su construcción del aprendizaje. También entendimos que la evaluación formativa es una herramienta que nos va a permitir a nosotros como docentes ver qué vamos a trabajar, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. Nos sirve en la propia práctica educativa. Autores como Black y William explican que la evaluación formativa permite identificar avances, necesidades de los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje, ofreciendo una retroalimentación continua para mejorar la enseñanza. Para ir terminando con este tema, Camila, ¿qué beneficio trae esto? Bueno, ¿qué beneficio tiene esto para los estudiantes? Yo creo que el principal es que reciben una evaluación continua, o bueno, una retroalimentación continua, donde la evaluación deje de verse como un castigo, donde te ven con cara de 5, con cara de 8, con cara de 7, cara de 10, dejan de ser alumnos para convertirse en un número, no. La evaluación formativa va a permitir mejorar e identificar dificultades para fortalecer los aprendizajes. Además, autores como Philip Renaud plantea que la evaluación debe servir para regular los aprendizajes y acompañar al estudiante durante todo el proceso. Asimismo, César Cole señala que la importancia de comprender que los alumnos construyen su propio conocimiento. En conjunto, se considera la evaluación como una herramienta para regular los aprendizajes y para construir que los alumnos construyan el suyo propio. Para continuar con el siguiente tema, me acompañan mis compañeras María José y Lindsay. Vamos a hablar sobre las emociones que hoy en día forman parte fundamental en la evaluación y en la vida de un estudiante. Majo, en el curso de desarrollo socioemocional aprendimos sobre emociones, sobre la escucha activa y sobre la identidad de cada docente. ¿Cómo se relaciona esto con la evaluación formativa? Pues realmente se relaciona muchísimo, ya que primeramente comprendimos que aprender no solamente es un proceso cognitivo, sino también intervienen las emociones y claro, estudiamos como la empatía, la escucha activa, la construcción de ambientes que favorecen al aprendizaje. Es como decir, si un estudiante se siente escuchado, respetado, en un clima de confianza, participa y se involucra más en las actividades que planea el docente, ¿no? También por esto la evaluación formativa considera muchos aspectos importantes. Uno de los autores, Lev Vygotsky, destaca la interacción social y Daniel Goleman explica que las emociones influyen significativamente en el desarrollo, ¿no? y en el desempeño de los estudiantes. Por otra parte, también no solamente observa qué sabe el estudiante, sino cómo se siente durante todo el proceso de aprendizaje. Además, también aprendimos algo muy importante, ¿no? Que cada alumno tiene necesidades distintas a otros alumnos y que el docente debe de conocer estas necesidades para acompañarlo durante todo este proceso. Sí, bueno, entonces digamos que evaluar también implica comprender a la persona que está detrás de cada estudiante para poder entender y pues para así también
por ejemplo, pues adaptarnos a las necesidades de cada uno, ¿no? Claro. Litsi, tú desde la literatura y la mediación lectora, ¿qué aportes encuentras para comprender la evaluación formativa? Bueno, uno de los principales aprendizajes es de que entender que leer no significa únicamente decodificar palabras. Uno de los autores como de Dalia Lerner y Graciela Montes explican que la lectura es una práctica social que nos propone interpretar, reflexionar y construir significados. El mediador de lectura es el que acompaña al alumno, ¿no? Escucha sus interpretaciones y también promueve el pensamiento crítico. De manera similar, la evaluación formativa acompaña al estudiante desde su aprendizaje. No busca únicamente saber si la respuesta es correcta o incorrecta, sino también el comprender cómo es que piensa, cómo interpreta y cómo construye su propio conocimiento. Además, aprendimos que formar lectores implica generar experiencias significativas a los estudiantes. También algo que también ocurre en la evaluación formativa se convierte en un proceso de diálogo y de reflexión. Para continuar con esto, me gustaría que ahora reflexionáramos sobre otros cursos del semestre. Valeria, tú en la materia, en la asignatura de álgebra, ¿qué fue lo que realmente aprendiste? Bueno, aprendimos que las matemáticas no deben de enseñarse solo con procesos de memorización, sino hay que ver cómo el alumno resuelve los problemas, la secuencia de patrones, razonamiento y la resolución de problema en cada paso. La evaluación formativa nos permite observar cómo piensa el alumno, cuáles son sus estrategias y qué procesos sigue para llegar a resultados correctos. Además, desde las propuestas de Zapatera, que en 2018 comprendimos que el pensamiento álgebra puede desarrollarse de distinta manera en los alumnos, pero van de una secuencia, ¿no? Aquí en este curso se nos pidió realizar un diagnóstico. En Zapatera nos menciona 9 niveles, del nivel 0 al 9. Nos decía que cada nivel tiene como una secuencia, una dificultad para los estudiantes. En primero se incorporan patrones repetitivos y de ahí se comienza a escalar las dificultades con patrones recurrentes, verificar qué hace falta. Entonces en el diagnóstico se nos pidió hacerlo, pero en el grupo con el que fuimos a dar nuestras observaciones en la primaria. En este caso a mí me tocó el primero C, entonces yo tuve que modificar esos niveles para adaptarlo a los niños de primer año. Bueno, investigando un poquito más, Zapatera nos dice que a los niños a esa edad debemos de evaluarlos solo hasta el nivel 5, pero ahí es donde te cuestionan, ¿no? ¿Por qué hasta el nivel 5 si podemos, como que limitamos al alumno? Capaz si un alumno sigue al nivel 5, pero ¿cómo vamos a saber más de que el pensamiento? Capaz es muy como, bueno, no es tan lógico, ¿no? Pensar que un alumno sí puede llegar al nivel 9, pero capaz sí, ¿no? No hay el por qué no de los alumnos. Bueno, lo hicimos, yo hice acá, se basa, Zapatera nos dice que los niveles cambian. Primero con los atributos. Primero sería, primero solo trabajamos con 2, que sería forma, color, movimiento, sonido. Y aquí en mi diagnóstico yo puse en primeras etapas, no tenía niveles. Primero fueron colores, como la secuencia sería rojo, verde, figuras, círculos, triángulos, movimientos, palmadas, saltos. Y lo que nos quería decir realmente Zapatera. Bueno, entonces ahí observamos que los niveles más altos de los estudiantes no solo se encuentran en patrones, sino que también pueden explicar verbalmente y expresar algebraicamente la relación entre cada uno de ellos. Entonces, podemos decir que la evaluación formativa permite identificar en qué nivel de desarrollo algebraico se encuentra cada estudiante, ¿no? Exactamente. Más que verificar si es una respuesta correcta o incorrecta, nos permite reconocer cómo razona el alumno, qué estrategias utiliza y qué apoyos necesitan para avanzar en el siguiente nivel. Aquí lo que observamos es que la evaluación se convierte en una herramienta para acompañar el desarrollo progresivo del pensamiento algebraico y no solo poner una calificación. Vemos cómo el alumno va avanzando poco a poco y también lo que hemos visto en este curso, lo que siempre se mantuvo, de que varios alumnos no siguen un procedimiento tal cual.
lo mencioné al principio de que las matemáticas no deben enseñarse de una manera de memorización, de seguir procedimientos tal cual. Si no lo haces tal cual, estás mal, ¿no? Como vi en la jornada de observación, que las multiplicaciones, supongamos, se pone 245 arriba por 25, el alumno como que, ay, no, está muy pesado, pues rarísimo, ¿sí o no? Entonces lo que muchos hacían es que descomponían ese número, es decir, 245 primero comenzamos con 5, ¿ok? Luego seguimos 245 por 2 y ese resultado lo sumado. Y para ellos se les hacía muy fácil y es como que qué bueno la verdad, porque están buscando una forma más sencilla para llegar a un resultado. Y es como que hay unos alumnos que tienen como un nivel más alto que lo hacen directo, hay otros que no, entonces por eso la evaluación formativa busca eso. Espera, ve cómo piensa el alumno, cómo llega a ese procedimiento y no solo el resultado. Continuando con otra asignatura que es muy importante, creo que fue también algo muy importante en este semestre, fue la asignatura de geografía. Camila, para ti, ¿qué aportó la geografía? Bueno, la geografía de primera instancia nos aportó o nos permitió comprender el territorio donde estamos ubicados, a dónde vamos, dónde está la escuela, qué hay en su contexto. Para esto trabajamos con entrevistas, croquis, análisis del entorno, que también nos sirvió para evaluar y considerar qué características tienen los alumnos que asisten a esa escuela. Por otra parte, para la evaluación formativa, no hay que ver. Bueno, la nueva escuela mexicana señala que hay que contextualizar los proyectos, ¿no? Los proyectos, los problemas, todo tiene que ser en contexto. Entonces, para trabajar con los alumnos tenemos que ver cómo viven ellos, qué es lo que ven y cómo procesan ellos mismos su realidad en su entorno. Continuando con las siguientes asignaturas, Majo, desde la filosofía y la sociología de la educación, ¿qué reflexión te llevas? Bueno, pues primeramente aprendimos que la educación puede transmitir conocimientos, pero también puede transformar realidades, ¿no? Autores como Paulo Freire, John Dewey y también Edgar Morin nos invitan a formar estudiantes críticos y reflexivos, ¿no? Esta evaluación formativa favorece precisamente eso, que un alumno participe, reflexione y construya conocimiento en lugar de limitarse a memorizar información. Y bueno, ya finalmente, Litsi, ¿qué aportaron los entornos virtuales en tu aprendizaje? ¿Qué entendiste? ¿Cómo te fue con eso? Primeramente comprendimos que la tecnología puede enriquecer la enseñanza cuando se utiliza de manera pedagógica. Autores como George Siemens explican que el aprendizaje ocurre mediante redes y conexiones de información, personas y recursos digitales. Asimismo, John Hattie y Helen Timperley enseñan que la retroalimentación es uno de los elementos que más favorece el aprendizaje. Rubén Navarro destaca que los entornos virtuales permiten procesos educativos en el estudiante. Las herramientas digitales nos facilitan esta comunicación, la retroalimentación y el seguimiento del aprendizaje hacia otros estudiantes. La evaluación formativa también puede apoyarse en recursos digitales como cuestionarios en línea, portafolios digitales, electrónicos, foros y rúbricas digitales para acompañar a los estudiantes de manera más cercana y continua también. Durante las exposiciones que realizamos también creo que pudimos observar que evaluar no consiste únicamente en valorar el resultado, sino que también es analizar la participación, la organización y la forma en que se comunica el aprendizaje, ¿no? Así es, algunos instrumentos que pueden utilizarse aquí en este tipo de actividades pueden ser la rúbrica, las listas de cotejo, las escalas estimativas, registros de observación, ya que nos permiten recopilar estas evidencias y ofrecer una retroalimentación más estandarizada. Sí, claro. Ya que la retroalimentación es importante porque no solamente se trata de obtener evidencias, ¿no? Sino también de utilizarlas y ayudar a los estudiantes a que continúen aprendiendo y fortaleciendo todo este tipo de aprendizajes. Y bueno, después de todos los cursos que pasamos este semestre, ¿qué significado tiene para ustedes la evaluación? Comprendimos que la evaluación formativa no es únicamente una herramienta para medir aprendizajes, que sobre todo es un proceso, ¿no?, que nos permite conocer al estudiante y comprender todo su contexto. Sí, claro, también implica reconocer sus emociones, sus necesidades e intereses de los alumnos, ya que cada alumno aprende de manera distinta y los docentes deben de acompañarlos.
además de, pues, como había dicho, acompañar en la construcción de conocimientos mediante la reflexión, el diálogo y la retroalimentación. Y bueno, desde esta perspectiva podemos ver que evaluar significa contribuir a la formación integral de personas críticas reflexivas y capaces de transformar su realidad. También la evaluación formativa nos recuerda que detrás de cada respuesta hay un proceso, detrás de cada error hay una oportunidad y por supuesto detrás de cada estudiante hay un gran potencial para sacar adelante. A lo largo de este semestre descubrimos que enseñar va mucho más allá de solo transmitir contenidos. Ser docente hoy en día implica escuchar, comprender, acompañar y reflexionar. Reflexionar y aprender continuamente junto con los estudiantes. La evaluación formativa representa precisamente esa visión humana de la educación. Una evaluación que orienta, apoya y transforma. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. Bye.